¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Si hay una expresión altruista dentro del ser humano, de la actividad del ser humano, es la donación de sangre. Es decir, ¿cuántas veces usted escuchará, como cualquiera de nosotros escuchamos, se necesita sangre para alguna persona que está internada en tal lado, que por ahí va a ser sometida a una operación? Hay operaciones que requieren muchísima sangre, muchos dadores de sangre, que lo que hacen en definitiva es reponer lo que hay. No es que si no aparece el dador ese lo van a operar. Generalmente por ahí lo van a operar, van a hacer la intervención, pero hay que reponer, porque el ser humano a veces se acuerda de donar sangre exclusivamente cuando necesita, y se acuerda de pedir, pero se olvida cuando tiene que dar. Vamos a hablar de este tema que es re interesante con la doctora Susana Garbiero, que es hematóloga muy conocida, y también de pasada vamos a hablar, porque queremos empezar hoy a hablar con instituciones, con el titular de CARDE, que es Bernardo García Estil. ¿Cómo están? Muy bien. Susana, todos sabemos que tenemos sangre y demás. ¿Qué es la sangre? Para un término así, lo más simple posible para que la gente entienda. La sangre es un tejido. Es un tejido y es casi diríamos que un órgano. También se llama en realidad es un sistema, se llama el sistema hematopoyético. Se genera en células que están dentro de la médula ósea. Correcto. Que la médula ósea está dentro de los huesos, en la parte. Huesos. Sí. Y en esa médula ósea están los que se llaman las stem cell, que son las células pluripotentes que dan origen a todas las otras células. Y allí, en ese lugar, se generan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Correcto. Los glóbulos rojos fundamentalmente se encargan de todo lo que es el transporte de oxígeno y la mejoría de las anemias. Los glóbulos blancos cumplen una función fundamentalmente de defensas, y también los linfocitos, que son una variedad de glóbulos blancos, intervienen también en el sistema inmunológico de defensa. Los neutrófilos más que nada en defensa de infecciones bacterianas. Y las plaquetas son células también muy importantes que, junto con los factores de la coagulación, que son proteínas que están en el plasma, en la sustancia líquida de la sangre, forman, junto con esos factores de coagulación, todo lo que es el sistema se llama de hemostasia, o sea que ayudan a la coagulación de la sangre. Correcto, perfecto. Glóbulos rojos. Obviamente que tenemos un límite superior e inferior a la cantidad de glóbulos rojos. Es decir, ¿qué pasa cuando nos excedemos, que debe ser el caso a lo mejor menos frecuente, a cuando nos faltan glóbulos rojos? Cuando está por encima del valor normal, hay valores normales establecidos para niños, para adultos, y dentro de los adultos para hombres y mujeres. ¿Y cuáles son más o menos? Más o menos un límite superior en las mujeres es entre 35 y 38, 40, y en el hombre es hasta 45, 50, de hematocrito. Ajá, y la hemoglobina es hasta más o menos 12, 13 gramos en la mujer, y 13 a 15 gramos a 14 y medio en el hombre. Sí. Nosotros, en general, los médicos, especialmente los hematólogos, no nos manejamos cuando miramos un laboratorio con el recuento absoluto de glóbulos rojos. Nos manejamos con esos parámetros: el hematocrito, que es un valor relativo entre el paquete globular y el volumen plasmático, que es el líquido de la sangre, y con la hemoglobina, que es lo que mide exactamente, digamos, cuánto oxígeno puede ser transportado por esa sustancia. Correcto. Entonces, los glóbulos rojos nosotros no los miramos porque es un recuento celular que está muy influenciado, sobre todo hoy en día, que casi todos los hemogramas se hacen con contadores hematológicos, que son máquinas diseñadas especialmente para eso. Como esos contadores hematológicos cuentan partículas, o cuentan células en este caso, cuentan esas partículas de acuerdo también al tamaño. Correcto. Entonces se da el caso, por ejemplo, que estábamos diciendo que por encima de esos valores es poliglobulia, están demasiado, por encima de esos valores están demasiado aumentados los glóbulos rojos o el hematocrito, y por debajo de esos valores está la anemia. Correcto. Y dentro de las anemias hay un grupo que son muy importantes, pues son muy frecuentes, que son las anemias microcíticas, las que tienen el glóbulo rojo pequeño, por debajo de micrones se mide, por debajo de un tamaño establecido. Y entonces, ¿qué pasa? Esos contadores hematológicos, como cuentan partículas o células, como son muy pequeñitas,
cuentan muchos glóbulos rojos por unidad, que la medimos por milímetro cúbico. Entonces, por ahí uno se encuentra con un laboratorio de una persona que tiene 6 millones de glóbulos rojos, pero resulta que tiene 28% de hematocrito, claro, que está por debajo del valor normal. Entonces, por esa razón, uno lo mira ese valor y lo compara entre el hematocrito, la hemoglobina, la cantidad de rojos y el tamaño del glóbulo rojo. Claro. Pero en general los pacientes miran solamente... Estamos acostumbrados a mirar, dice, claro, miran entre solamente, tanto y tanto, dice, uy, me falta, claro, me sobra. Entonces claro, puede haber gente que le parece, uy, tengo 6 millones de glóbulos rojos, qué barbaridad, y sin embargo está anémico. Claro. Así que por encima, cuidado con la lectura de uno mismo. Sí, bueno, eso lo conversará con el médico, sí, pero sí. Sí, es ese detalle, porque muchas veces los pacientes dicen, pero la otra vez tenía 3.500.000, y yo en el registro de la historia clínica eso no lo tengo, porque yo no miro ese valor, me manejo con el hematocrito, la hemoglobina y el tamaño del glóbulo rojo. Pero bueno, son detalles. Por encima es poliglobulia, claro, y por debajo de los parámetros anemia. ¿Quién suele tener más anemia, el hombre o la mujer? Es más frecuente en general en las mujeres. ¿Por qué? Hay motivos, ¿no? Sí, como les decía, la anemia más común o más frecuente en el universo en general es la anemia por falta de hierro, la anemia que se llama ferropénica. Sí. Las mujeres tienen la situación que tienen las menstruaciones, tienen los embarazos y tienen la lactancia. Son 3 situaciones que o hacen perder hierro en la menstruación o aumentan el metabolismo en el embarazo y en la lactancia, se requieren mayor cantidad de nutrientes, entre ellos el hierro. Claro. Entonces, en esas circunstancias es bastante frecuente que la mujer sea deficitaria de hierro. Sí. ¿Y qué pasa cuando la mujer ya pasó por todas esas etapas y está anémica? Una mujer ya pasó por el climaterio, la última menstruación y demás, y dice, está anémica. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la otra circunstancia, para la anemia ferropénica hay que pensar así, como 3 grandes motivos. Sí. Una es que un estado nutricional deficitario que no ingiere el hierro. El hierro fundamentalmente está en las carnes rojas, sí, también después el pescado y pollo, pero en las carnes rojas sobre todo, carne vacuna o de cerdo. Está en algunas legumbres como las lentejas, está también en algunas otras verduras, pero fundamentalmente para absorber bien el hierro lo mejor es la fuente de carne, digamos, ¿no es cierto? Entonces, gente que es vegetariana o vegana o que tiene una dieta muy particular no ingiere, entonces ahí puede haber un déficit. El otro es la pérdida, y en la pérdida hablamos de la mujer menstruante. Cuando la mujer es menopáusica, la otra gran situación que puede tener déficit de hierro es por pérdida digestiva. Ah, correcto. Igual que el hombre. Sí, sí. Ahí se equiparan los hombres y las mujeres en buscar siempre pérdida digestiva. Si uno tiene una anemia por falta de hierro y es una mujer que no es menstruante o es un hombre, siempre pensar en a ver si tiene alguna situación de úlcera gástrica, pólipos. Que pierde por algún lado. Pierde por el tubo digestivo. Porque tiene una úlcera, porque tiene una gastritis erosiva, porque tiene pólipos intestinales o incluso porque tiene alguna neoplasia en el colon, algún cáncer en el colon. Claro. Recién hablaste de falta de defensa. Bueno, la hemofilia o de falta de coagulación. De coagulación. La hemofilia es la enfermedad típica. Sí, una de las enfermedades es poco frecuente. Es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad hereditaria. Hereditaria que está... ¿Sí o sí es hereditaria? No. Vamos a corregir entonces, tenés razón. En el 70% de los casos, entre el 70 y el 80% de los casos es hereditaria. Y ese otro porcentaje de 20 a 30% se llama que es por mutación espontánea. Ah, correcto. Lo que sucede es que dentro de esa plasma que dijimos que estaban los factores de la coagulación y las plaquetas, esos factores de la coagulación hay 2 que son muy importantes, el factor 8 y el factor 9. Uh-huh. Y el factor 8 cuando está mutado, quiere decir que está cambiado, que su forma para generar la coagulación no es la correcta, claro, genera la hemofilia. Si hay antecedentes heredofamiliares en el paciente, es hereditaria. Claro. Y si no hay ningún caso, es que se produjo el mismo daño en ese factor 8, claro, pero de manera espontánea, porque
Tal cual. No se sabe por qué, pero Sí, sucedió. sí, pero pasó. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con Bernardo porque, bueno, Cardi hace muchos años que está trabajando. Yo recuerdo tiempo atrás que trabajaba mucho en esto de buscar gente para hacer donación de sangre, particularmente aquella sangre negativa que, después nos va a explicar la doctora, era la más complicada. Pero bueno, ahora están trabajando ustedes también con los hemofílicos, así que si te parece bien me vas a comentar un poco qué es lo que hacen en CARDE, una institución que tiene muchos años y trabaja muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausita, señor director. Estamos hablando de esta actividad altruista. Bueno, la doctora fundamentalmente nos ha explicado qué es la sangre, cuántas cosas que no sabemos de la sangre, no sabemos qué es un tejido, ni siquiera que puede llegar a ser un órgano. Ni idea, pensábamos que era un líquido nada más. Pero hay muchas cosas para hablar y una de las cosas que vamos a hablar después es precisamente qué hacen en CARDE. Y a la doctora le vamos a preguntar es, esto de donar, ¿quién puede donar sangre y quién no puede donar sangre? Señor director, si le parece bien, hacemos una pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova, La Valle 31. 455-1177, Bahía Blanca, innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. Instituto del Corazón, jefe de servicio Dr. Carlos Yamun, staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. No te duermas con el monóxido. Si sentís dolor de cabeza, náuseas y vómitos, tendencia al sueño, ante una emergencia, comunicate al 107. Municipio de Bahía Blanca. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. ¿De qué es CARDE? Una institución muy conocida, muy prestigiosa de Bahía Blanca. Y lo vamos a hacer con Bernardo García Still. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo estás? Contame, ¿qué es CARDE hoy? Algo dijimos hoy de lo que era CARDE antes. Bueno, ¿qué es CARDE hoy? Si querés te refresco las siglas porque hay gente que no las conoce. Correcto. Significa Centro Asistencial Regional de Hemoterapia Hemofilia y lleva el nombre del doctor Regino Álvarez. Sí, que fue muy conocido. Exactamente, fue uno de los, con la ayuda de él y los padres de los pacientes de ese momento, desde entonces, sí, personas solidarias, exactamente, se construyó el centro. Y bueno, hoy CARDE es un centro para atender a los pacientes hemofílicos principalmente de manera integral, de manera multidisciplinaria. Principalmente con la atención hematológica, kinesiológica, traumatológica, si es necesario. También tenemos psicólogos y lleva el caso odontólogos. Claro. Y es el lugar donde hacemos nosotros la rehabilitación también. Tenemos el que es un paciente que tiene sus complicaciones, según nos explicaba la doctora, ¿no? Claro. Bueno, eso ha cambiado mucho con los años. Eso lo puede decir la doctora mejor que yo, pero con la disponibilidad de los mejores tratamientos, los mejores factores de coagulación, los pacientes más chicos, por suerte, tienen una calidad de vida mucho mejor y prácticamente no tienen secuelas prácticamente osteoarticulares como las podemos tener los que tenemos 30 y pico para arriba. ¿Vos sos hemofílico? Yo soy hemofílico, sí. Tengo una hemofilia severa. Como decía la doctora hoy, hay 3 grados, yo tengo hemofilia severa. ¿Vos tenés el severo? Severa, sí. ¿Y cuándo te lo descubrieron? De muy chico, a los 8 meses de edad más o menos. Me llevaron a Buenos Aires y que en ese entonces estaba en la Academia de Medicina, funcionaba la fundación de la hemofilia. Ahí me hicieron los análisis. ¿Y hoy haces una vida bastante normal, me refiero? Sí, relativamente normal, siguiendo, cumpliendo con los tratamientos. Tengo mis secuelas, mis limitaciones, no puedo hacer un deporte. Sí, se complica. Claro, deportes de contacto ni de riesgo, porque me voy a lesionar, evidentemente. Pero uno sí puede llevar una vida
relativamente... Y eso te ha llevado a trabajar en CARDE también, ¿no? A trabajar en pos de los demás. Exactamente. ¿No? Claro. Sí, al ser una comunidad relativamente chica, bueno, aparte es algo crónico y de por vida, entre nosotros ¿quién mejor que nosotros? Entre pacientes, familiares y bueno, y los médicos formamos como una especie de familia. Una comunidad. Claro, una comunidad. Está bien, seguro. Porque se comparten muchas cosas, claro. Seguro. Momentos difíciles y bueno, momentos felices. Claro. Qué bueno. Y aprendemos entre... ¿Dónde está CARDE? CARDE está en la calle Alvarado, 1840. Cualquiera puede acercarse. Hay gente que de pronto dice, bueno, yo me quiero hacer socio, ¿puede? Cualquiera puede acercarse, sí, sin ningún problema. Bueno. De hecho, contamos con campañas de socios que hacemos eventualmente y sí, sin ningún problema pueden ir a asociarnos y asociarse. Volvamos a la sangre, Susana. ¿Qué es esto del grupo sanguíneo? Uno ve A, AB, A positivo, B positivo, 0, el negativo, que todos dicen, el negativo. Pero, ¿qué es el grupo sanguíneo? El grupo sanguíneo es como un sombrerito, yo le digo así para identificar que en el glóbulo rojo hay antígenos. Claro. Esos antígenos son sustancias que identifican. Si uno es del grupo A, es que tiene el antígeno, ese sombrerito A. Si es del grupo B, es que tiene el B. Si es el 0, es el que no tiene ningún sombrerito, ni A ni B. Y el AB tiene los dos. Ah, correcto. Así son los grupos sanguíneos. Se identifican por esos antígenos, se llaman sustancias específicas que tienen en la membrana del glóbulo rojo y que identifican el grupo. Eso se descubrió hace muchos años. Y entonces el concepto es que cada individuo debe recibir sangre de su propio grupo. A lo sumo, en caso de extrema necesidad, puede recibir sangre 0, que es la que antiguamente llamaba universal, porque como no tiene ninguno de los antígenos, no daña al que lo recibe. Y el factor RH es otro sombrerito, otro antígeno, que es de otro sistema, se llama el sistema ABO, y el otro es un sistema RH, que identifica además si la persona es A, RH positiva, A, RH negativa, etc. ¿Qué significa eso? Lo mismo. RH positivo, que tiene esa identificación, nosotros en el laboratorio decimos que tiene el antígeno D grande, es de una D mayúscula. Y el que es RH negativo se identifica como que no tiene eso y es una D minúscula. Eso significa que la persona que es RH positiva, si recibe sangre negativa no le pasa nada, porque ya conoce el antígeno RH. Pero la persona negativa, que no, su sistema inmunológico, su naturaleza, no conoce el antígeno D, el antígeno RH, debe recibir siempre sangre RH negativa. ¿Es el grupo menos es menos frecuente? Es el menos frecuente dentro de toda la población y por eso es tan importante, porque nosotros lo que tenemos acá en Bahía Blanca y en Argentina en general, no existe más la donación altruista, esto que vos hablabas, no existe. Prácticamente no existe, son todos lo que se llaman donantes de reposición. ¿Qué quiere decir? Lo que vos decías, el familiar, el amigo, el vecino necesita, porque se opera o porque tuvo un accidente, necesita sangre, entonces busca entre sus conocidos que vayan. ¿Hay gente que va y dona? Son muy poquitos. Nosotros, cada uno de nosotros, yo hago hematología, soy especialista en hematología y en hemoterapia, y nosotros hacemos campañas y cada vez que una persona va a donar, tratamos de lo que se llama fidelizarla. ¿Qué quiere decir eso? De sensibilizarla a que sea donante voluntario, que venga 3 a 4 veces por año, que tenga las pautas de cuidado de su salud para poder ser donante, y que entonces repita esa donación, que no venga solamente a donar porque necesita un vecino, un amigo. Pero lamentablemente en nuestro país en general la donación altruista de la época, por lo menos de mis abuelos, que era así, eso se ha desvirtuado. Cuando debiera ser al revés. Claro, Entonces es mucho de reposición, pero siempre se hacen campañas para concientización y para donación voluntaria. Seguro. Susana, ¿quiénes pueden y quiénes no pueden? ¿No? ¿Cuáles son las condiciones como para poder donar sangre y quiénes ya directamente están complicados para donar? De los 18 a los 65 años se puede. Ahora con el nuevo Código Civil, antes los de 16 años podían venir a donar con la autorización de los padres. Hoy lo pueden hacer por consentimiento propio. Hasta los 65 años. Esa persona lo que tiene que tener es un buen estado de salud. Algunos medicamentos o situaciones de salud especiales pueden contemplarse, pero en general hay una lista importante de situaciones que hacen que no puedan donar sangre. Entonces es muy importante
digamos, acercarse a los Claro. bancos de sangre para saber si está en condiciones o no. sea, O por usted- ahí situaciones temporarias, que está Claro, tomando un antibiótico claro, porque claro. tiene un problema odontológico y en ese momento no puede donar sangre. ¿Y pero ustedes primero después le hacen sí. un chequeo como para ver o le preguntan? Se hace todo un cuestionario, Ah. es un Sí. interrogatorio especial para el donante, el donante contesta todo. Nosotros en este momento, acá en Bahía en pocos lugares creo que se hace el hematocrito para saber si no se debería siempre hacer hematocrito, no todos tenemos eso. Se le toma la presión y si contestó todo bien y está en condiciones, se saca sangre. Y después hay un reaseguro, se llama digamos, el cuestionario confidencial, Sí. que se le da a la persona que lo deposita en una urna, porque si por vergüenza o Sí, por alguna claro. situación no demostró en el cuestionario que tenga alguna situación de riesgo, tiene una oportunidad más Sí. para autoexcluirse. Claro. Y esa sangre después entonces no se usa. Claro. ¿Qué pasa, que es un tema muy actual, qué pasa con las personas que se hacen ¿Tatuajes? tatuajes? Pueden donar sangre, pero tienen que pasar más de un año. ¿Más de un año el tatuaje? Más de un año del Ajá. tatuaje, porque digamos lo que uno trata de evitar siempre son las enfermedades transmisibles por sangre. Y uno no sabe si... Que las transmisibles por sangre son casi muchas virósicas, Sí. el HIV, la hepatitis C, la hepatitis B, también el HTLV, que es otra enfermedad, y también otras enfermedades como el Chagas, la sífilis, correcto. la brucelosis. Entonces se le interroga acerca de todo eso y en los tatuados, Sí. como uno no sabe exactamente ¿qué las pasó? condiciones en que se realizó, hay que esperar un año para estar seguros de que no tiene ningún marcador de estos Claro. que se pueden transmitir. ¿Cuánta sangre se le saca a una persona que va a donar? Y más o menos 400 centímetros cúbicos. ¿Y le afecta en algo? Es decir, No le afecta en nada, depende de cada persona, puede sufrir capaz que un poco Sí. de una lipotimia en el momento de Sí, donar, tal pero cual. lo normal es que no se afecta en nada, se le recomienda que ese día no haga una actividad física intensa, que tome mucho líquido, y la sangre que uno le saca de 400 centímetros, el organismo la repone ¿En fácilmente, no puede donar hasta 3 meses o 3 4, meses, 3 claro. meses los hombres y 4 las mujeres por las menstruaciones. 3 meses los hombres y 4 las mujeres. Claro, está bien. Exacto, Perfecto. pero se repone en esos meses y un poco antes se repone. Bueno, a seguir trabajando fuerte en CARDE. Así es, David, seguimos entre todos y bueno. Sí, muchas yo gracias. quiero agregar ahí que tenemos Sí. la pileta. La pileta es tiene muy la importante. pileta. La pileta es muy importante, tiene 3 niveles de profundidad diferentes para hacer la hidroterapia para los pacientes, que es especializada y es en toda la Argentina es la única que hay. Qué bueno. A La nivel pileta hemofilia, Es Sí, el sí. medio por excelencia porque disminuye el impacto y para evitar las lesiones que Claro. podemos sufrir. Perfecto. eh, Bueno, les agradecemos mucho, gracias Susana, nos ha por dado favor. una clase fenomenal. Ojalá que la gente sea altruista, ojalá que la gente Ojalá que vaya sirva y para- no vaya nada más que cuando necesita. ¿Cómo Y a no? ustedes en CARDE, ojalá que sigan trabajando Bueno, bien y que muchas gracias sigan por la bien, invitación, David. bien de salud. La Sí. gente de Muchas Brick gracias. le regala un voucher que pueden ir a canjearlo por alguna bebida ya. Qué rico, muy bien. Han estado con nosotros la doctora Susana Garbiero, hematóloga muy conocida, y Bernardo García Stil, que es el presidente de CARDE, que trabaja con los hemofílicos hoy. Él casualmente es una persona que padece esta enfermedad, pero realmente está muy bien. Este programa usted lo puede ver en el YouTube y también lo puede ver en el Facebook en Hola-Doctor. Nosotros vamos a volver la semana que viene. Muchas gracias.